¿Y si todo lo que llamas realidad fuera solo un reflejo retrasado de aquello que repetiste en silencio dentro de tu mente durante días, meses, quizá años? Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas veces ensayaste el fracaso antes siquiera de intentarlo? ¿Cuántas veces te viste perdiendo, siendo rechazado, quedándote atrás? Sin darte cuenta. Lo más peligroso no es pensar en negativo, es creer que eso no tiene efecto, porque sí lo tiene. Existe un mecanismo oculto operando dentro de ti en este preciso momento, registrando cada pensamiento con emoción y transformándolo en instrucciones silenciosas para tu futuro. Y lo más inquietante, ya estás usando ese poder, solo que quizá estás programando exactamente la vida que no quieres vivir. Pero hoy, eso cambia. Hay algo inquietante en la realidad que vives hoy, algo que nadie te explicó con claridad. Todo lo que estás experimentando ahora, tus condiciones, resultados, limitaciones, no nació hoy. Eso es solo el eco de pensamientos que repetiste ayer, y antes. La mayoría de las personas cree que está reaccionando al mundo, pero en realidad solo está viviendo un guión que fue escrito silenciosamente dentro de su propia mente. Un guión creado por frases internas, miedos no cuestionados e imágenes mentales repetidas sin control. Y aquí está el punto más peligroso. Esto sucede en automático. Te despiertas, piensas en las mismas preocupaciones, revives las mismas inseguridades, refuerzas las mismas dudas, y sin darte cuenta, estás firmando nuevamente el contrato de la misma realidad. Es como si tu mente fuera un proyector, y tu vida, la pantalla. Pero la película no cambia, porque el archivo sigue siendo el mismo. Ahora detente un momento y pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces ya te has visto fallando? Antes siquiera de intentarlo. ¿Cuántas veces reforzaste en silencio que no eras capaz? Eso no es inofensivo, porque cada pensamiento repetido con emoción empieza a definir quién crees que eres. Y quién crees que eres lo determina todo. Pero hay una falla en este sistema, una grieta, y es exactamente ahí donde todo puede empezar a cambiar. Pensar parece algo inofensivo, casi demasiado automático como para tomarlo en serio. Pero ahí es donde está el riesgo, porque aquello que piensas de forma repetida, sin darte cuenta, no desaparece, se acumula, se fortalece y empieza a actuar. La mente no filtra lo que es verdad o imaginación cuando hay emoción de por medio. Simplemente registra, repite y lo convierte en patrón. Y con el tiempo, esos patrones dejan de ser solo pensamientos, se convierten en identidad. Por eso tantas personas dicen frases como «yo nunca lo logro», «eso no es para mí», «siempre sale mal», como si fueran simples desahogos. Pero no lo son, son comandos. Comandos que, cuando se repiten, empiezan a moldear decisiones invisibles. Empiezas a evitar oportunidades, a dudar de ti mismo antes de actuar, a retroceder antes siquiera de intentar. Y lo más inquietante, todo eso parece natural, porque ya se volvió quien crees que eres. El problema nunca fue la falta de capacidad, fue el exceso de programación negativa ejecutándose todos los días, sin interrupción. Y cuanto más vives así, más el mundo a tu alrededor parece confirmar esa narrativa. No porque el mundo lo haya decidido, sino porque estás operando desde esa frecuencia interna. Ahora entiende esto con claridad. Pensar sin conciencia es entregar el control de tu vida a patrones antiguos. Pero si eso te trajo hasta aquí, hay algo que puede llevarte más allá. Y ese algo comienza con un código invisible. Existe un código operando dentro de ti en este preciso momento, silencioso, constante y extremadamente preciso. Un código que conecta 3 elementos: pensamiento, emoción y resultado. Y cuando esos 3 se alinean, ocurre algo inevitable. La realidad empieza a moldearse. Piénsalo así. El pensamiento crea la imagen, la emoción le da fuerza a esa imagen, y el subconsciente acepta todo eso como una instrucción. No importa si es verdad o no. No importa si tiene sentido lógico. Si lo sientes como real,
Tu cerebro lo registra como real. Y aquí es donde la mayoría falla. Las personas incluso piensan en lo que desean, pero sienten lo opuesto. Piensan en prosperidad, pero sienten miedo. Piensan en éxito, pero cargan con dudas. Y ese desajuste rompe el código. Ahora imagina lo contrario. Imagina pensar con claridad, sentir con intensidad y repetirlo hasta que todo tu cuerpo empiece a creerlo. En ese momento, ya no estás deseando, estás programando. Y cuando esa programación se fortalece, tus decisiones cambian, tu postura cambia, tu percepción cambia, y poco a poco, el mundo externo empieza a responder. Si quieres profundizar este proceso de forma práctica y entender exactamente cómo activar este código en tu día a día, hay un material que puede guiarte paso a paso. El ebook El Código Sagrado de la Abundancia. Está disponible para ti ahora. Solo tienes que acercar la cámara al código QR que aparece en la pantalla y empezar. Porque cuando entiendes el código, ya no vuelves a pensar de la misma manera. A principios del siglo pasado, en una sala silenciosa y cargada de expectativa, dos hombres se encontraron, sin imaginar que aquella conversación resonaría por generaciones. De un lado, un joven periodista con ambición, pero aún sin una dirección clara. Del otro, Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo en ese momento. Pero lo que hacía diferente ese encuentro no era la fortuna, era la intención. Carnegie no quería impresionar, quería transmitir algo que no estaba en los libros, algo que no se enseñaba en las escuelas, un principio invisible que, según él, separaba a quienes solo soñaban de quienes realizaban. Y entonces hizo una propuesta inusual. Desafió al joven a dedicar años de su vida a estudiar a los hombres más exitosos de Estados Unidos. No de forma superficial, sino profunda. Entender cómo pensaban, cómo tomaban decisiones, cómo reaccionaban ante el miedo, la duda, el fracaso, sin garantías, sin pago. Solo la promesa de que, al final, descubriría un patrón oculto detrás de todo gran éxito. La mayoría habría rechazado, pero aquel joven, Napoleon Hill, aceptó. Y fue esa decisión la que dio inicio a una travesía que duraría décadas. Entrevistas, observaciones, análisis, nombres como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, todos distintos por fuera, pero en el fondo, conectados por algo invisible. Y cuando Hill finalmente percibió ese patrón, entendió algo que lo cambiaría todo. Algo que no estaba en el mundo exterior, estaba dentro de la mente. Después de años inmerso en entrevistas, observaciones y análisis profundos, Napoleon Hill empezó a notar algo imposible de ignorar. No importaba el área, el origen o las circunstancias. Todos aquellos hombres compartían el mismo rasgo invisible. Antes de lograr cualquier cosa en el mundo exterior, ya lo habían logrado dentro de su propia mente. No esperaban pruebas para creer. No esperaban resultados para sentirse seguros. Al contrario, comenzaban exactamente por lo opuesto. Creaban internamente la versión de sí mismos que deseaban convertirse. Henry Ford, por ejemplo, antes de revolucionar la industria automotriz, ya se veía como alguien capaz de lograr lo imposible. Thomas Edison, incluso después de miles de intentos fallidos, nunca se vio como un derrotado, sino como alguien en proceso. Eso no era optimismo ingenuo, era construcción consciente de identidad. Pensaban como personas exitosas, se hablaban a sí mismos como personas exitosas, tomaban decisiones como personas exitosas, incluso cuando la realidad aún no reflejaba eso. Y ese es exactamente el punto que la mayoría no entiende. El comportamiento no nace de la realidad, nace de la identidad. Y la identidad se moldea por los pensamientos que repites con emoción a lo largo del tiempo. Estos hombres no esperaron convertirse para actuar. Actuaron como si ya lo fueran. Y al hacerlo de forma consistente, eliminaron el conflicto interno, crearon alineación, y cuando mente, emoción y acción entran en sintonía, el resultado deja de ser una posibilidad, se convierte en una consecuencia. Durante mucho tiempo, todo esto fue tratado como filosofía
o incluso como algo demasiado abstracto para tomarse en serio. Pero hoy, la ciencia empieza a revelar lo que antes parecía invisible. El cerebro humano no distingue con precisión lo que es real de lo que es intensamente imaginado. Cuando visualizas una situación con detalles y emoción, ya sea un éxito, un logro o incluso un miedo, las mismas áreas cerebrales se activan como si eso estuviera ocurriendo realmente. Se disparan los mismos circuitos neuronales. Las mismas conexiones empiezan a fortalecerse. Esto no es teoría, es biología. Ahora piensa en el impacto de esto a lo largo del tiempo. Si repites a diario imágenes mentales de fracaso, inseguridad o limitación, tu cerebro empieza a adaptarse a ese patrón. Crea caminos neuronales que refuerzan exactamente ese tipo de respuesta. Y con el tiempo se vuelve automático. Pero lo contrario también es cierto. Cuando comienzas a imaginar, con claridad y emoción, una versión más fuerte, segura y exitosa de ti mismo, tu cerebro inicia un proceso de reorganización. Empieza a construir nuevas conexiones, nuevos patrones, nuevas respuestas. Este proceso se conoce como neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro de remodelarse en función de lo que repites con intensidad. Es decir, no estás condenado a pensar como piensas hoy, solo estás condicionado. Y el condicionamiento puede cambiar, pero hay un factor que acelera o bloquea completamente este proceso. Y ese factor es la emoción. Si el pensamiento es la semilla, la emoción es lo que determina si va a crecer o morir. El subconsciente no responde a la lógica. No analiza, no cuestiona, no juzga. Responde a lo que se siente. Es la intensidad emocional la que le indica al cerebro qué debe almacenarse, reforzarse y convertirse en patrón. Por eso las experiencias impactantes quedan grabadas con tanta fuerza. No es solo por lo que ocurrió, sino por lo que sentiste en ese momento. Ahora llévalo a tu día a día. Si piensas en cambiar tu vida, pero sientes miedo, el miedo gana. Si visualizas éxito, pero sientes duda, la duda programa. Si afirmas confianza, pero sientes inseguridad, es la inseguridad la que se instala. El subconsciente siempre prioriza la emoción dominante. Y aquí está el punto de inflexión. No basta con repetir frases positivas. No basta con imaginar superficialmente. Hay que sentir, como si ya fuera real. Sentir gratitud antes de tener. Sentir confianza antes de la prueba. Sentir certeza antes del resultado. Eso es lo que convierte un simple pensamiento en una instrucción interna. Si quieres aprender a activar este nivel de programación emocional de forma guiada y estructurada, hay un camino más directo. El ebook El Código Sagrado de la Abundancia fue creado precisamente para ayudarte a alinear pensamiento y emoción de manera práctica. Solo tienes que acercar tu celular al código QR en la pantalla y empezar ahora, porque cuando la emoción cambia, todo empieza a responder. Existe un momento silencioso que ocurre cuando decides cambiar, y casi nadie habla de él. No es externo, no es visible, pero es extremadamente poderoso. Es el momento en que tu identidad antigua empieza a reaccionar, porque por mucho que quieras evolucionar, crecer, lograr algo nuevo, existe una versión tuya que fue construida a lo largo de años. Una versión moldeada por experiencias, fracasos, opiniones ajenas y repeticiones internas. Y esa versión no desaparece fácilmente. Intenta arrastrarte de vuelta. Empiezas a pensar diferente. Y enseguida aparece una duda. Intentas actuar con más confianza y sientes una incomodidad extraña. Decides salir del patrón y algo dentro de ti dice, eso no eres tú. Pero aquí está la verdad que lo cambia todo. Eso no es una señal de error, es una señal de transición. La incomodidad no significa que estás en el camino equivocado. Significa que estás rompiendo con un patrón antiguo que ya no te sirve. La mente busca familiaridad, no evolución. Prefiere lo conocido, aunque sea limitado, a lo desconocido que puede expandirte. Y por eso tantas personas se rinden a mitad del camino,
No porque no puedan cambiar, sino porque interpretan la incomodidad como una alerta, cuando en realidad es un portal. La identidad antigua lucha por sobrevivir, pero cada vez que eliges no ceder, debilitas ese patrón y fortaleces algo nuevo, algo que aún se está formando, pero que pronto puede convertirse en quien realmente eres. La palabra fingir suele tener una carga negativa, como si fuera algo falso, superficial o incluso engañoso, pero, usada de la forma correcta, se convierte en una de las herramientas más poderosas de transformación personal. Porque aquí está el secreto. No estás fingiendo para los demás, te estás entrenando a ti mismo. Cuando decides actuar como si ya fueras más seguro, más disciplinado, más exitoso, algo empieza a cambiar internamente. Al principio, parece extraño, forzado, casi artificial, pero eso forma parte del proceso. Toda nueva identidad comienza así, incómoda. El problema es que la mayoría de las personas espera sentir para actuar, pero quienes realmente cambian hacen lo contrario, actúan primero y permiten que el sentimiento llegue después. No esperas tener confianza para posicionarte, te posicionas y la confianza empieza a surgir. No esperas sentirte listo, actúas como alguien que ya lo está y tu cerebro empieza a adaptarse. Esto ocurre porque, al repetir comportamientos alineados con una nueva versión de ti, envías señales constantes al subconsciente y, con el tiempo, comienza a aceptar eso como un patrón. Fingir con convicción no es vivir una mentira, es anticipar una verdad que aún no se ha manifestado por completo. Es reducir la distancia entre quién eres hoy y quién te estás convirtiendo. Y cuando sostienes ese comportamiento con consistencia, algo cambia de forma definitiva. Lo que antes era esfuerzo, se vuelve natural, y lo que era fingimiento, desaparece. Porque ahora, eres tú. La fe, para muchos, siempre ha sido tratada como algo distante, casi místico, algo reservado solo al ámbito espiritual. Pero en la práctica, la fe es una herramienta mental extremadamente concreta y poderosa, porque la fe no es esperar a que algo suceda, es sostener internamente la certeza de que ya está en proceso, incluso sin evidencia externa, y eso lo cambia todo. Cuando entiendes la fe de esta manera, deja de ser pasiva y se vuelve activa. Pasa a ser una elección diaria de mantener un estado interno, independientemente de lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de formas completamente distintas. Una se entrega a la duda, la otra sostiene la convicción. Y esa diferencia interna crea caminos externos diferentes. La fe funciona como un puente entre la imaginación y la realidad. Es lo que mantiene viva la visión cuando aún no hay pruebas. Es lo que sostiene la repetición cuando los resultados todavía no aparecen. Sin fe, la mente oscila. Con fe, la mente dirige. Y cuando combinas fe con repetición emocional y acción alineada, creas un estado interno tan sólido que el mundo externo comienza, inevitablemente, a reorganizarse a tu alrededor. No por magia, sino porque tus decisiones, tu percepción y tu postura ya no son las mismas. La fe, en este contexto, no es creer en algo fuera de ti, es confiar profundamente en lo que estás construyendo dentro. Y esa confianza, cuando se sostiene, se transforma en realidad. Entender todo esto cambia la forma en que ves la mente, pero es la práctica la que realmente transforma, porque sin repetición no hay cambio. Sin consistencia no hay reprogramación. Y aquí es donde entra el proceso diario. No se trata de algo complejo. Al contrario, es simple, pero requiere presencia. Cada día necesitas reservar algunos minutos para alimentar, de forma consciente, la identidad que deseas construir. Primero, la visualización. Cierra los ojos y crea una imagen clara de tu nueva realidad. Observa los detalles. ¿Dónde estás? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te sientes? Después, la emoción. Este es el punto clave. No basta con ver, hay que sentir.
Lleva dentro de ti la emoción de ya estar viviendo eso. Gratitud, confianza, certeza. Y luego, la repetición. Cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve esa programación. Con el tiempo, tu cerebro empieza a aceptar esa versión como referencia, y tus acciones comienzan a alinearse de forma natural. Si quieres acelerar este proceso y tener una guía más estructurada, hay un material que puede acompañarte paso a paso. El ebook, El Código Sagrado de la Abundancia. Profundiza precisamente en estas prácticas y muestra cómo aplicarlas en tu día a día. Puedes acceder ahora acercando la cámara al código QR que aparece en la pantalla. Pero recuerda, no se trata de hacerlo una vez. Se trata de hacerlo hasta que se convierta en parte de ti. Y cuando eso sucede, el cambio deja de ser esfuerzo. Se convierte en identidad. Existe un punto específico en este camino en el que algo cambia. No fuera, sino dentro. Y cuando eso ocurre, lo percibes con claridad. Ya no es posible volver a pensar como antes. Ese es el momento de giro interno. No llega con aplausos ni con señales externas inmediatas. Al contrario, muchas veces, todo a tu alrededor sigue pareciendo igual, pero dentro de ti, algo se ha reorganizado. Empiezas a notar tus propios pensamientos en el momento en que surgen. Esos patrones antiguos ya no pasan desapercibidos. Ahora los ves y eliges. Eliges no alimentar la duda. Eliges no repetir el miedo. Eliges interrumpir lo automático. Y esa elección, por pequeña que parezca, lo cambia todo. Porque por primera vez, no estás reaccionando, estás dirigiendo. Es en ese momento cuando aparece la responsabilidad, no como una carga, sino como un poder. Entiendes que ya no puedes culpar al entorno, al pasado o a las circunstancias de la misma manera. Porque ahora sabes que existe un código, sabes cómo funciona y sabes que cada pensamiento con emoción es una instrucción. Eso puede asustar al principio, pero también libera, porque si fuiste tú quien creó los patrones antiguos, también eres tú quien puede crear nuevos. Y a partir de ese punto, ya no se trata de intentar, se trata de decidir, cada día, en quién te estás convirtiendo. Y esa decisión, sostenida con conciencia, empieza a generar señales, pequeñas al principio. Después del giro interno, comienza la fase más decisiva de todas, la de sostener. Porque entender e incluso sentir el cambio es importante, pero convertirse realmente en esta nueva versión exige algo que pocos están dispuestos a mantener: consistencia. Ahora ya no se trata de momentos aislados de motivación. Se trata de repetición consciente en medio de la rutina, en los días comunes, cuando nadie está mirando. Es en las pequeñas decisiones donde la nueva identidad se fortalece, en la forma en que reaccionas ante un problema, en la manera en que te hablas a ti mismo frente a un error, en la decisión de continuar, incluso sin resultados inmediatos. La nueva identidad no se construye en grandes eventos, se construye en el silencio. Y hay un detalle esencial: no necesitas ser perfecto, pero sí necesitas ser coherente. Cuanto más tus acciones reflejan lo que vienes programando mentalmente, más rápido se consolida esa versión. Con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo empieza a volverse natural. Pensamientos más fuertes sustituyen a los antiguos. Reacciones más seguras ocupan el lugar de las inseguridades. Y, sin darte cuenta, ya no te reconoces de la misma forma. El entorno puede seguir siendo el mismo, pero tú no. Y cuando eso ocurre, algo inevitable empieza a manifestarse. Nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevas respuestas de la realidad. No como coincidencia, sino como reflejo, porque ahora hay alineación. Y cuando hay alineación interna, lo externo no tarda en acompañar. Y es exactamente en ese punto cuando la transformación deja de ser invisible y comienza a volverse evidente. Lo que antes parecía coincidencia empieza a revelar un patrón. Pequeños cambios externos surgen, casi sutiles al inicio, pero llenos de significado. Situaciones que antes te bloqueaban comienzan a fluir. Aparecen oportunidades.
Las personas adecuadas llegan en el momento justo, pero nada de esto ocurrió por casualidad. Fue una construcción. Cambiaste tu forma de pensar, cambiaste lo que sentías, cambiaste cómo te posicionabas ante la vida. Y, poco a poco, la realidad comenzó a responder en la misma frecuencia. Ese siempre fue el código. No se trataba de controlar el mundo exterior, sino de alinear el mundo interior. Porque cuando pensamiento, emoción y acción avanzan en la misma dirección, el resultado deja de ser incierto, se vuelve inevitable. Y ahora, al mirar todo lo que descubriste hasta aquí, hay una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Quién decides ser a partir de hoy? Porque esa decisión, tomada cada día, es lo que va a definir todo lo que está por venir. Si este contenido tuvo sentido para ti, si en algún momento sentiste que algo dentro cambió, entonces este es el momento de dar el siguiente paso. Suscríbete al canal, deja tu like y sigue acompañando, porque esto es solo el comienzo de una transformación mucho mayor. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.